Un módulo o placa solar fotovoltaica está formado por un conjunto de células solares conectadas en serie para aumentar la tensión, pero siendo recorridas cada una de ellas por la misma intensidad. Al estar las células en serie, si una de ellas se estropea o queda en sombra, bloqueará la corriente eléctrica en todas las células de la placa solar. Para evitar este problema, se instalan en la placa solar los diodos de bypass. Veamos cómo funcionan. El diodo permanece cerrado bloqueando el paso de la corriente al tener entre sus extremos una polaridad menos+. En la figura vemos que con todas las células funcionando correctamente, los diodos bloquean el paso de la corriente a través de ellos. Diodo cerrado. Si algunas células se estropean o ensombrecen, se comportan como una resistencia, produciendo una caída de tensión e invirtiendo la polaridad. Al invertir la polaridad, el diodo abrirá y derivará la corriente a través de él. Si no tuviéramos el diodo, toda la corriente se reduciría por las células en sombra y éstas se calentarían hasta deteriorarse. Vamos a comprobar en la práctica el funcionamiento de los diodos de bypass. Conectamos el motor universal, un motor de corriente continua o motor de lavadora, directamente a la placa fotovoltaica. Esos son los extremos de la placa, ¿no? Esos son los extremos de la placa. Positivo y negativo, ¿no? Conectado al Perfecto. El motor arranca al detectar una tensión entre sus extremos y entre sus bornes podemos medir una tensión de 41 voltios. Provocamos un sombreado en una franja horizontal. La tensión baja ahora hasta 27 voltios, lo que equivale a 2/3 de 41 voltios de la tensión total. Hemos provocado la apertura de un diodo. El motor, aunque más despacio, sigue girando. Y ahí nos va a provocar... Vamos a sombrear ahora una franja vertical en uno de los lados. La tensión baja hasta 3 voltios y el motor se detiene completamente. 3 voltios Han abierto los 3 diodos. y el motor se ha parado completamente. Podemos ver esquemáticamente lo que ha ocurrido. La sombra en el sentido longitudinal del panel provoca la apertura de un diodo, inutilizando 1/3 del panel. La sombra en el sentido transversal del panel provoca la apertura de los 3 diodos, inutilizando todas las células del panel.